Continuamos entonces con el cálculo de nuestra área utilizando 4 rectángulos. He copiado aquí la expresión que teníamos después de haber trabajado el ancho del rectángulo por la altura, que no era otra cosa que f de x. Entonces quedamos que vamos a echar a andar el contador, es decir, el contador que está representado aquí con la letra I es el que va a estar cambiando desde 1 hasta 4, que son el número de rectángulos que nos pidieron, 4 rectángulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con A sub 1, es decir, el contador toma el valor de 1. Tomamos la expresión y cuando encontremos una I lo vamos a cambiar por un 1. Entonces quedaría menos 1 más, ahí ya tenemos el contador, 1 medio elevado al cuadrado más 1. Esta es la expresión que tenemos que evaluar para calcular el área del primer rectángulo, del rectángulo más a la izquierda, ¿no? Entonces vamos haciendo esta operación, nos quedaría menos un entero más un medio. Estos son 2 medios, menos 2 medios más un medio, me da menos un medio elevado al cuadrado, es un cuarto, ¿sí? Un cuarto lo podemos sumar con un entero, nos quedarían 5 cuartos. Es decir, estamos hablando de un medio multiplicado por 5 cuartos. Nos quedaría entonces, la multiplicación es derecha, nos quedaría 5 octavos. Y ese sería el área del primer rectángulo, del rectángulo más izquierdo. Vamos borrando este y nos vamos al segundo rectángulo, el rectángulo 2, que le vamos a llamar A sub 2. La expresión es la misma, nada más que donde está el contador le vamos a poner un 2. Entonces nos quedaría un medio multiplicado por menos 1 más 2 medios. El contador tomó el valor de 2, ¿de acuerdo? Entonces eso debe de estar elevado al cuadrado y sumándole 1. Vamos a hacer la operación, quedaría menos 2 medios más 2 medios es 0. 0 más 1 es 1, 1 multiplicado por 1 medio. Entonces nos quedaría 1 medio por 1, esto nos da 1 medio, pero lo vamos a poner en octavos para poderlo sumar todo. Entonces en octavos nos quedaría 4 octavos, que es equivalente a 1 medio. Y ese es el área del segundo rectángulo. Vámonos con el tercer rectángulo. El tercer rectángulo lo calculamos de la misma manera. Tomamos la expresión con la que ya habíamos trabajado y donde quiera que nos encontremos la I, la cambiamos por un 3. Estamos en el tercer rectángulo. Menos 1 más 3 medios, esto elevado al cuadrado y sumándole 1. Entonces quedaría menos 2 medios más 3 medios es 1 medio. Elevado al cuadrado, 1 cuarto. 1 cuarto más 4 cuartos es 5 cuartos. Este rectángulo está tomando el mismo tamaño que el primerito, ¿sí? Si ustedes recuerdan la gráfica, sí tienen el mismo tamaño. Entonces aquí tenemos otra vez 5 octavos. Son unidades cuadradas, son áreas las que estamos encontrando. Nos vamos a la última área sería con el contador avanzado a 4 y tomamos la misma expresión, nada más que ahora poniendo I por 4. Nos quedaría menos 1 más 4 medios elevado al cuadrado más 1. Entonces, menos 2 medios más 4 medios, pues nos da 2 medios al cuadrado, es 1 más 1, 2. Entonces quedaría 1 medio por 2 enteros, eso es 1, o lo que es lo mismo, 8 octavos. Lo que tendríamos que hacer ahora es sumar estas 4 áreas que tenemos aquí, ¿verdad? Sumar 8 octavos con 5 octavos, con 4 octavos y con 5 octavos. Al sumar esto, encontraríamos el área total que andamos buscando. Entonces, vamos a hacer un poquito de espacio. Tenemos entonces que el área total que andamos buscando va a ser igual a la sumatoria. Conocen este símbolo, sigma quiere decir sumatoria, desde I igual a 1 hasta 4, que fue nuestro contador, de todas las áreas individuales, es decir, las áreas marcadas por el contador. Obtuvimos, como lo vimos hace un momento, 5 octavos más 4 octavos más 5 octavos más 8 octavos. Al hacer esta suma, muchachos, nos queda 5 y 4, 9 y 5, 14 y 8, 22 octavos. 22 octavos será el área
total de nuestra figura, es decir, 11 cuartos. Si estamos en lo correcto, el área total la podemos mencionar en decimales también y sería 2.75 unidades cuadradas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si ustedes recuerdan, teníamos una parabolita, nuestra función era y igual a x cuadrada más 1, y esta función, y igual a x cuadrada más 1, teníamos que encontrar el área entre menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces lo hicimos con 4 rectángulos extremo derechos, es decir, dividimos en 4 partes iguales, extremo derechos, porque quedamos que ahí donde se juntan con la curva en su parte derecha, vamos a sacar sus alturas. Entonces fue el área de este, de este, de este y de este. Estos dos rectángulos, el rectángulo 1 y el rectángulo 3, nos coincidieron en su área, como se puede apreciar en la figura. Estaríamos diciendo entonces que el área sombreada, que les estoy poniendo aquí, es aproximadamente de 2.75 unidades cuadradas. Evidentemente, entre más rectángulos nosotros tomemos aquí, el área será mucho más precisa que 2.75. 2.75 es una aproximación. Llega entonces el momento en el que si nosotros dividimos este intervalo en n rectángulos y tomamos el límite de la sumatoria de todos estos áreas de estos rectángulos, vamos a obtener la verdadera área, que sería una auténtica suma de Riemann. Vamos a ver un ejercicio que ustedes pueden hacer para practicar lo que recién acaban de aprender. Vamos a dar otra parábola, vamos a dar una función f de x igual a menos 2x cuadrada menos 3x más 1. Vamos a considerarla en el intervalo que va de menos 1 a 0, es decir, nada más el pedazo en x que va de menos 1 a 0. Le vamos a poner 5 rectángulos para variar tantito y estamos preguntando el área entre la curva y el eje x, el área con esos 5 rectángulos. Tienes que recordar la secuencia para trabajar. Primero encuentras el ancho del rectángulo, delta x, te puedes referir al primer video de fundamentos de sumas de Riemann. Estaríamos hablando que después encuentras las coordenadas de la x sub i, de la iésima x, las alturas de los rectángulos y la expresión para las áreas. Una vez que la tengas, entonces haces la sumatoria de todas las áreas. En este caso la tendrías que hacer desde i igual a 1 hasta 5, porque te están pidiendo 5 rectángulos. Te estoy poniendo aquí, nada más para referencia, tenemos que delta x es 1/5, el ancho del rectángulo es 1/5, la expresión para la iésima x es menos 1 más i sobre 5, y aquí te estoy poniendo las alturas de los rectángulos. Una vez que hice eso, encontré la expresión para el área, calculé las áreas individuales echando al dar el contador, y me quedó 215 entre 125. Esa sería el área total. Si lo ponemos en decimales, eso nos estaría dando 1.72 unidades cuadradas.